Abraham Castillo, con un mensaje de poder para la iglesia de hoy. Es una bendición tremenda el estar con ustedes a través de Reforma Apostólica y enviamos un saludo a todos aquellos que hoy el Señor permite que puedan estar conectados y viéndonos y escuchándonos desde la sede central. Un saludo a todos los hermanos de los diferentes países y por los diferentes medios que el Señor nos está permitiendo llegar. Gracias a Dios por Radio Manantial. Enviamos un saludo a aquellos hermanos que nos están escuchando a través de Radio Manantial de Optum Petén. Lo mismo la Radio Vida en Cristo de Sutijá. Lo mismo la Radio Melchor de Mincos. Un saludo a todos aquellos que nos están escuchando. Y también tenemos en vivo Fresca Unción por televisión y por radio. A Dios gracias, Fresca Unción, que se está transmitiendo desde Nueva York en vivo. Así que un saludo a todos aquellos que nos están viendo y escuchando también a través de este medio tan precioso. Hoy estamos iniciando la programación en Canal 25 de televisión de Petén. Un saludo a todos aquellos que nos están viendo y deseamos que la gloria y el poder de Jesucristo sea sobre sus vidas. Así que adelante, llenos de la gloria de Dios y del poder de Jesucristo, y juntos disfrutemos hoy de la gloria de nuestro Padre en medio de nosotros. Tenemos información ya que hay varios hermanos que están conectados. Tenemos al hermano Abdías de Costera Diamante, al hermano Javier del Ciruelar de México, al pastor Eduardo García de Acapulco, al pastor Giovanni Castellanos de Manzanotal, aquí por Río Hondo, Zacapa, al hermano Héctor Cermeño del Petén, a la hermana Wendy Montoya de New Jersey, a Willy y Gladys Oscar desde Massachusetts. Tenemos a Julio y a Susi de Honduras, al hermano Orlando Santos de Poptún. Así que un saludo a todos aquellos hermanos que ya están conectados y viéndonos, y deseamos que la gloria de Dios sea sobre sus vidas. Tenemos a hermana Aurora Romero de Acapulco, al hermano Pedro Gonón y familia de Mazatenango, William Hernández y familia de Villavicencio, al pastor Moisés Méndez Jr. de Enchiquimula, a los hermanos de Costera Diamante. Dios les bendiga. Un saludo al grupo de hermanos que nos está viendo, al hermano Carlos también de Costera Diamante, hermana Erika Alvarado de Costera Diamante, Glenda Castellanos aquí en Villanueva. Dios les bendiga. A la profetisa Hortensia de Costera Diamante allá en Acapulco, México, al profeta César de Puerto Barrios, al pastor Juan Ramírez de Arlington, Texas, al hermano Eugenio Ladino de Villavicencio en Colombia. Un saludo a los hermanos de Colombia. Mari de Méndez de Escuintla, la profetisa Alejandra de México, Víctor de Ciudad de México. Tenemos a la hermana Gemima de Martínez, Lorena Portillo, y tenemos al apóstol David Castellanos allá en Acapulco, México. Así que bendiciones desde aquí de la sede central y a través del programa Reforma Apostólica, y deseamos que la gloria del Señor, como dije ya, sea sobre la vida de cada uno de ustedes. Qué bueno es estar como familia reunidos para recibir lo que el Señor nos está dando en medio de nosotros como Misión Cristiana El Calvario. Para los que nos están escuchando hoy por primera vez, especialmente a través del Canal 25 de televisión en Petén, queremos informarles que menciono constantemente Misión Cristiana El Calvario
precisamente porque no puedo hablar por ninguna otra denominación además de la misión, ya que cada denominación tiene su propia autoridad espiritual y yo puedo hablar por Misión Cristiana El Calvario. A eso se debe que mencionamos Misión Cristiana El Calvario y que hablamos del diseño y del propósito de Dios y cómo es que Dios nos ha dado a que nosotros hagamos las cosas como el Señor realmente quiere que sean hechas. Así que también tenemos a la hermana Surama Castillo en Kingston, Nueva York, al apóstol Carlos Navas en Mazatenango, a Leonardo López, al pastor Francisco Lovelo en Villavicencio, Colombia, al pastor Juan Méndez en Escuintla. Tenemos hermanos de Guatemala, de México, de Estados Unidos, a hermanos en Perú, en Chile también hoy nos están viendo, así que un saludo a todos aquellos que hoy tenemos la oportunidad de disfrutar de la gloria de nuestro Señor. Quiero informarles y darles una directriz, especialmente para aquellos hermanos de Misión Cristiana El Calvario. Debido a que México y especialmente el área de Acapulco y el área, cierta área de México estuvo experimentando un huracán y una tormenta a la vez, se juntaron dos, vino a provocar desastres y ciertas situaciones en medio de algunos hermanos de nuestras iglesias allá en México. Así que hemos propuesto y hemos declarado que para el próximo domingo, en cada iglesia de Misión Cristiana El Calvario será recogida una siembra con el propósito de enviarla para México. Así estaremos apoyando a nuestros hermanos de México. Estuve informándome en relación a cómo enviar ayudas y me decían que víveres cuesta mucho debido a los accesos. Está muy limitado los accesos y por lo tanto no es conveniente, es mejor enviar dinero. El dinero que se recoja en cada lugar este domingo deberá ser enviado directamente y debido a ese problema de los accesos voy a mencionar 3 estaciones específicas a las cuales debemos de estar enviando esa siembra. Hubiera querido que fuese más, pero no tengo mayor información respecto a otros casos que se requieren. Pero en primer lugar, se estará enviando la siembra. Cada iglesia deberá enviar, ya sea por Western Union o por MoneyGram, que es mejor así, al apóstol David Castellanos, para que así podamos nosotros recibir esa bendición de poder sembrar a aquellos hermanos que se encuentran en Acapulco y de esta manera poder disfrutar de la bendición del Señor y de sentirnos como una iglesia familia, respaldándonos unos a otros para la gloria de Jesucristo. La primera estación que estaremos entonces declarando es, en este caso, el apóstol David Castellanos, y se le estará enviando, y su correo es Club 700, para aquellos que necesitan apuntarlo, aunque después estará quedando grabado en nuestra página, Club 700 Acapulco @hotmail.com. @hotmail.com. Otra vez repito, Club 700 AK, Club 700 AK @hotmail.com. Una vez más, Club 700 AK @hotmail.com. Para ser más exactos, al finalizar se estarán pasando estas direcciones para que usted pueda dirigirse hacia ello. Tenemos también la segunda estación que queremos para aquellos hermanos que desean enviar al apóstol David para que él se expanda las diferentes necesidades
proveyendo de acuerdo a la siembra que se envíe. Pero también la otra estación es con la profetisa Alejandra López. Alejandra López, y el correo es lotvilla, LOPB pequeña ILL @hotmail.com. Igual estará al finalizar el programa esta dirección. Y la tercera estación es con la hermana Sandra López de Chilpancingo. Sandy López, número 7 @yahoo.com MX. Igual estará la dirección allí. Así que para el próximo domingo habrá un día de siembra específico para enviarlo a través de Western Union o MoneyGram, que son los medios más rápidos de hacerlos llegar, y no hay tanto conflicto ni estar poniendo un montón de cosas, ni de explicar en el banco transferencias, sino se envía inmediatamente y a los 10 minutos ya puede sacarse ese dinero de México. Así que en México, entonces, a colaborar todos juntos como una iglesia familia, respaldando a nuestros hermanos para la gloria de Jesucristo. Como dije, hubiese querido que hubieran más estaciones, pero con estas creo que son muy claves y muy importantes y serán una bendición para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos también otros hermanos, como la hermana Ana Luisa de Perú, en Lima, Perú, al pastor Jacob y Marlene en el Chal, al pastor Giovanni en Colombia, el profeta Wilson en New Jersey, al hermano Carlos Ruiz de Villavicencio, a la hermana y María Niño de Acacias, Meta, Colombia, al hermano Oscar Oliva de los Grandes Lagos, Daniel Quiroa de New Jersey, Sandy López de Chilpancingo y Darío Castillo. Tenemos al hermano Wilmer de Waukegan, allá en Estados Unidos, Carmen Palma de El Chal, Eugenio Solís, Alex Paz de los Grandes Lagos, Cirilo Jiménez y tenemos también la radio Manantial, bendiciones. Tenemos también el hermano Moisés Q, allá en Melchor de Mencos, al apóstol Henry en Bogotá, Colombia, Alvin René Barrios y Marcos Salas en Puerto Barrios. Así que gracias a Dios, y así hay gran cantidad de personas que están conectadas, pero también otras nos están escuchando en vivo, y deseamos que la gloria de Dios y el poder de Jesucristo sea sobre sus vidas. Hoy quiero continuar sobre lo que he estado hablando, sobre la importancia de alcanzar la madurez. Comprendo que las personas que nos están escuchando hoy por primera vez, habrán algunos puntos que no lo lograrán captar, o términos que aquí voy a mencionar, pero es porque ya los he explicado en diferentes conferencias o en conferencias anteriores. Así que voy entonces a continuar con alcanzando la madurez. La escritura la voy a basar aquí en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 6. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 6. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Si usted se da cuenta, esta sabiduría de la que está hablando aquí, dice que no se puede hablar con todos, sino con aquellos que han alcanzado madurez. Hay 3 etapas que hemos estado hablando. Están los niños, están los jóvenes y están los maduros. Los paidos, que son los niños, los tecnón, que son los adolescentes y jóvenes, y los huíos, que son los maduros. Estos son términos en griego que nos definen exactamente el nivel espiritual en que estamos.
Por ejemplo, cuando Pablo se refiere a la iglesia de Corinto en el capítulo 3 y versículo 1, de manera, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, o sea, no pude hablaros como a oídos, sino como a carnales, como a paidos en Cristo, o sea, como a niños en Cristo. Esta iglesia se había quedado niña. Esta iglesia no había madurado y por lo tanto Pablo no podía decirles la revelación al nivel de maduros, sino se las tuvo que poner al nivel de niños. En otras palabras, se perdieron mucha profundidad espiritual los de Corinto. Pero igual vemos en Efesios capítulo 4 y versículo 14 que Pablo mide a la iglesia de Éfeso y les dice para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera. Para que ya no seamos niños, no dice que van a ser, son niños, dice. O sea, la iglesia de Éfeso también se quedó niña espiritualmente. Aunque era una iglesia de mucho trabajo, aunque era una iglesia muy planificadora, pero solo eran actividades, pero no eran expresiones de la naturaleza de Cristo, expresiones de cambio y expresiones de la transformación que se experimenta en Cristo. A eso se debe entonces que, por eso dice aquí Pablo, no hablamos sabiduría solamente entre los que han alcanzado madurez. Entre los que no han alcanzado madurez no podemos hablar de esta sabiduría. Y sabiduría dice, no de este siglo, continuamos en el versículo 6, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y Pablo expresa lo mismo en Corintios, que está hablando de la sabiduría que se refiere no a una virtud, sino a una persona que es Cristo. Cristo crucificado, sabiduría de Dios. De eso nos estamos refiriendo ahora. Es lo que el Padre desde antes de la fundación del mundo predestinó para que nosotros lo conociéramos en este tiempo y supiéramos no de algo de la historia de Cristo, sino conociéramos y entendiéramos la naturaleza de Cristo en medio de nosotros. Ahora bien, nos sigue diciendo en el versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si lo hubieran conocido, quiere decir que esta clase de sabiduría de la expresión de Cristo y de la naturaleza de Cristo no fue conocida antes. Los profetas profetizaron de Cristo. Los profetas profetizaron de acontecimientos que iban a sucederle a Cristo, pero la expresión de la naturaleza de Cristo, como dice más adelante, no es por sabiduría humana. No es que la sabiduría humana sea mala, puede llegar a ser en un momento dado, pero la sabiduría humana es buena, nos hace cultos, nos hace educados, pero no nos perfecciona. No nos hace santos, no nos lleva a cumplir el propósito de Dios, no nos lleva a tener la imagen de Cristo. La sabiduría humana solo nos prepara para cumplir una profesión o alguna otra actividad en esta tierra, pero no nos lleva a alcanzar la madurez espiritual. Yo puedo ser muy intelectual, pero eso no significa que sea maduro. Yo puedo tener todo el conocimiento del mundo, incluso de Cristo, tener todo el concepto de cristología y haber estudiado cristología, y sin embargo eso no me hace que yo pueda tener en primer lugar a Cristo y mucho menos madurar. Recuerdo que uno de los hermanos en cierta ocasión
nos contaba que en su iglesia, no de la misión, sino una de las iglesias donde precisamente le dan mucha importancia a la teología, más que a la revelación del Espíritu, nos decía que, mira, le dijo, yo puedo hablarte de la cristología de Pablo, yo puedo hablarte de la cristología de Juan, yo puedo hablarte de la cristología hasta de los diferentes teólogos, Crisóstomo, Jerónimo y otros. Le digo, pero tengo un problema, le dijo, que aunque te puedo decir todo de la persona de Cristo a nivel terrenal y toda su historia, sin embargo no creo en Él. Y se quedó sorprendido y nos decía este hermano, ¿cómo es eso que alguien que pueda relatarnos y expresarnos de Cristo, su historia y todo lo demás, sin embargo no creía en Él? ¿Por qué? Porque esta sabiduría, dice aquí mismo, no se recibe por la sabiduría humana, sino como vamos a ver en el versículo 10, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién entonces es el único que puede revelar lo de Dios? El corazón de Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios, solo por medio del Espíritu de Dios. Ahora bien, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En otras palabras, dice Pablo, yo no acomodo lo espiritual a la sabiduría humana. Yo no estoy hablando con terminología de sabiduría humana. Eso dice el versículo 13. No hablo con palabras de humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu del Señor. ¿Por qué razón? Porque no puedo comprender por medio de una sabiduría humana lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Por eso dice lo espiritual a lo espiritual. Es muy importante entonces que comprendamos esto, la necesidad de que el Espíritu del Señor nos revele lo de Dios, nos revele no solo su corazón, sino nos revele su naturaleza. ¿Por qué razón? Porque la madurez espiritual no es otra cosa más que la expresión exacta de la naturaleza de Cristo en nosotros, como dice en Hebreos 1:3, el cual es la imagen, la cual es la sustancia de todas las cosas, y por esa razón dice en otra versión, es la expresión exacta de la naturaleza de Cristo. Eso ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, solo lo estoy recordando. Cuando hablamos entonces de madurar, estamos hablando de dar la medida y la talla que el Señor quiere. Por ejemplo, aquí mismo en el libro de Efesios, en el capítulo 4 y en el versículo 13, nos dice, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, y escuche esto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No dice que tal vez vamos a llegar, no dice que posiblemente vamos a llegar, no dice quizá vamos a llegar, o no dice que por lo menos el deseo de Dios es que lleguemos. Aquí dice hasta que todos lleguemos. En otras palabras, nos está haciendo una afirmación primero y nos está haciendo a la vez una declaración y muestra de la voluntad de Dios, que Dios quiere que lleguemos. Y si Dios quiere que lleguemos es porque vamos a llegar. Primera Pedro 1:15 dice, sed santos como Él es santo.
Si dice que vamos a ser santos, es porque Él es santo. No solo nos está poniendo la comparación, sino nos está diciendo que lo que debemos ser. Y si nos dice lo que debemos ser, es porque sí es alcanzable. Y aquí nos está diciendo que es alcanzable, pero lleva un proceso hasta que todos lleguemos. Esa palabra hasta nos demuestra que no es algo inmediato. No es algo que se va a dar de la noche a la mañana, es algo que se va a dar de acuerdo a un proceso. Y volviendo a 2 Corintios 2:6, habla de la necesidad de alcanzar madurez. Y la madurez, como vemos aquí, no es obtenida por orar. Es bueno orar y eso ayuda. Tampoco es solo por desear, eso ayuda también. Pero aquí dice de alcanzar. ¿Qué significa? Que yo tengo que meterme no al proceso que yo imagino, no al proceso que yo establezco, sino es al proceso que el Señor mismo nos introduce, porque la transformación es dada por el Espíritu del Señor. El llevarnos a la imagen de Cristo, aquí mismo dice que no es otra cosa más que la revelación del Espíritu Santo en relación a la persona de Cristo Jesús hacia nuestras vidas. ¿Qué es entonces lo que necesitamos? No necesitamos solamente conocer aspectos o historia de Jesús, sino su naturaleza. Ahora, ¿por qué necesitamos conocer su naturaleza? Porque, volviendo a algo que ya hemos mencionado otras veces, la Escritura dice que cuando yo me convierto a Cristo, y lógicamente estoy hablando de un proceso de conversión, un proceso de salvación que hemos hablado que incluye arrepentimiento, que incluye creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador, confesar, dice la Escritura, que Jesucristo es el Señor y será salvo, dice. Pero luego dice el bautizarnos, porque el bautizarnos es la aplicación completa de la conversión. Ahí es donde concluye el proceso de conversión. No estoy diciendo que ahí se termina la salvación, estoy hablando del proceso de salvación. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde se aplica la muerte del hombre viejo. Dice que somos muertos juntamente con Cristo y por lo tanto dice somos sepultados juntamente con Cristo. Romanos 6:3 habla de eso, pero dice el versículo 4 que somos resucitados juntamente con Él a vida nueva. La vida nueva no viene solo porque me arrepentí. La vida nueva viene a cuando yo concluyo el proceso de salvación y logro y me bautizo, porque ahí sepulto la naturaleza vieja. Y dice la Escritura en 1 Juan 3:9 que el que es nacido de Dios, la simiente de Dios ha sido puesta en él. Y cuando hablamos de la simiente de Dios, estamos hablando de la semilla. Tiene que ver con semilla, o sea, fue puesta una semilla en nosotros que tiene que ver con la naturaleza de Cristo. ¿Por qué razón? Porque dice en Juan capítulo 1 y versículo 13 que fuimos engendrados no por voluntad de sangre y carne, ni de varón, sino por voluntad de Dios. Fuimos engendrados, y la palabra engendrar tiene que ver con genética, tiene que ver con los genes del Padre que han sido puestos en nosotros. Solo estoy haciendo un resumen porque esto ya fue dicho en veces anteriores. Ahora, cuando entonces hablamos de genética, estamos hablando que en nosotros fue puesta la simiente de Dios. En otras palabras, estamos entendiendo y comprendiendo que el nuevo nacimiento es la vida de Cristo en nosotros. Es nosotros estar en Cristo y Cristo en nosotros. Pero no puede estar Cristo en nosotros si su naturaleza no está en nosotros. Por eso es que nos levantamos a novedad de vida,
a vida nueva. No puede haber vida nueva si no ha sido puesta la simiente de Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque la vida solamente la da el Señor. Por un hombre entró la muerte, pero por un hombre entró la vida, que es Cristo el Señor. A eso se debe entonces que la nueva naturaleza empieza y somos nacidos de nuevo, como el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. No es si quieres, si te parece, si te gusta, si sientes, si por allí en algún momento tienes un sueño para poder nacer de nuevo. No, sencillamente dice, es necesario nacer de nuevo. Porque al reino de Dios no podemos entrar si no nacemos de nuevo. Muchos han entrado a templos o son parte de la iglesia local, precisamente porque asisten y frecuentan la iglesia y pueden incluso participar en todos los quehaceres de la iglesia. Pero eso no significa que hayamos nacido de nuevo. El nuevo nacimiento solo sucede cuando el hombre viejo ha sido muerto y la semilla de Dios ha sido puesta en nosotros. Por eso dice que hay vida de Cristo en nosotros. Es por eso necesario que Pablo le dice a la iglesia de Colosa en Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste en vosotros. Debe ser expresado y debe ser manifestado. No es un Cristo que tengo en el corazón, como se nos enseñó en la escuela dominical. No es un Cristo que tengo guardado y encerrado. No, es un Cristo que estoy expresando por causa de la nueva naturaleza. Y cuando yo proceso y tengo la experiencia del nuevo nacimiento, vengo a ser un bebé espiritual, llego a ser un niño, de ahí un joven, y la voluntad de Dios es que llegue a ser maduro. Ahora, por esa razón Dios nos ha llamado a que entremos en ese proceso de crecimiento y de desarrollo, que por lo tanto podamos crecer. Por ejemplo, aquí en Efesios capítulo 4 y versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en qué dice, Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en qué, en todo, pero en todo qué, en aquel que es la cabeza, hablando de Cristo, esto es Cristo. Entonces, ¿en qué debemos crecer? En Cristo. Cristo debe crecer en nuestra vida y debemos desarrollar. Eso es madurez espiritual. Eso es espiritualidad. Yo puedo ayunar 40 días, pero eso no me hace espiritual si no expreso a Cristo. Yo puedo orar las 24 horas del día y pasarme orando las 24 horas del día y eso no me hace espiritual si no expreso a Cristo. No estoy diciendo que no hay que orar y que no hay que ayunar, pero solo eso no es lo necesario, solo eso no cubre, no llena. Es la expresión de Cristo en mi vida que me hace comprender que ya he madurado. Si no expreso a Cristo tal como Él es, significa que me he quedado niño. Por eso es que Pablo en Efesios 4:20 dice, hablando en los versículos, especialmente el 17, dice, para que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido. El versículo 20 dice, mas no habéis aprendido así a Cristo. Fíjese que eran iglesia, no le está hablando a impíos, no le está hablando a inconversos, les está hablando a la iglesia. Y sin embargo la iglesia, a pesar de que habían tenido enseñanza, revelación, porque había estado Pablo enseñándoles y Pablo les escribió también, sin embargo dice, no habéis aprendido así a Cristo.
¿Qué significa? Que la iglesia se dejaba llevar por los rudimentos del mundo, por estratagema de hombres, como dice, hablando de que ya no seamos niños fluctuantes llevados por estratagema de hombres. Por eso se quedaron niños, porque seguían tradiciones, seguían puros conceptos, puras filosofías, pero no la revelación del Espíritu Santo. Eso no nos hace maduros. Sin embargo, el ver a Cristo y el seguir ese modelo y el expresar a Cristo y de seguir desarrollando la manifestación y la expresión de Cristo en mí, el carácter de Cristo, el estilo de vida de Cristo, no solo como persona, sino como familia, como trabajador, como ciudadano, en todos los aspectos, de una manera integral, yo debo expresar a Cristo, porque eso es la vida cristiana. La vida cristiana no es asistir a una iglesia cristiana. La vida cristiana tampoco es cantar en el coro. La vida cristiana tampoco es recoger la ofrenda en la iglesia. No, aunque sea una iglesia cristiana. La vida cristiana es la expresión de Cristo en mí. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, mas vive Cristo en mí. Ahí está la gran diferencia. No es pensar de Cristo, no es saber de Cristo, es que Cristo sea la expresión de nuestra vida. Estuvimos poniendo un ejemplo la semana pasada en relación a algunas semillas y ponía, por ejemplo, el ejemplo de esta semilla del frijol. Es un frijol negro, tengo aquí un frijol colorado y tengo aquí un frijol blanco. Tengo frijol blanco, frijol colorado. Ahora bien, si yo siembro esta semilla, ¿qué es lo que me va a dar? No me va a dar un frijol blanco, aunque es frijol. Tampoco me va a dar un frijol colorado, aunque es frijol. Y puede ser de mucho alimento, pero me va a dar de acuerdo a su género. En el libro de Génesis, capítulo 1 y versículo 11, Génesis capítulo 1 y versículo 11, que nos dice, ahí mismo nos está sentando el diseño, nos está presentando el Padre el diseño. Y después dijo Dios, fíjese que no lo dijo nadie más, sino dijo Dios, ¿qué cosa? Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Habló de la tierra que dé hierba verde, pero la hierba iba a producir semilla. El siguiente proceso, ¿cuál es? No solo que dé semilla, sino que dice ahí, árbol de fruto que dé fruto, según qué cosa, su género. Por esa razón es que si yo siembro esta semilla de frijol, lo que me va a dar no es solo frijol, sino el frijol de este mismo color, de este mismo tamaño, con las mismas características, con la misma genética, porque dice de su mismo género. Ahora, esa es la voluntad de Dios también. Cuando hizo a Adán y Eva, dice que lo hizo a la imagen y semejanza de Dios. Lo hizo con la misma genética del Padre. ¿Por qué lo hizo a la imagen y semejanza de Dios? En otras palabras, con la misma naturaleza. Ya explicamos en otras ocasiones que lo que no le dio a Adán y Eva, o sea, lo que no le ha dado al hombre es su deidad. Pero sí le dio su naturaleza. Nos dice la Escritura que nos dio su semilla, fue puesta en nosotros. Cuando está hablando entonces de que fue puesta su semilla, significa que ahí fueron puestas las características de Cristo también, la genética de Cristo. Todo lo que contiene forma, tamaño, expresión, todas las funciones y características y formas ya van incluidas aquí. La semilla misma lleva todo contenido.
Eso es lo que pasa cuando la semilla de Dios, que dice 1 Juan 3:9, es puesta, la simiente de Dios es puesta en nosotros, todo va contenido allí. Entonces el problema no es que no puedo expresar a Cristo, el problema es que no le doy lugar a que Cristo sea expresado en mí. ¿Por qué? Porque aquí ya va contenido todo. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No había imposible. ¿Por qué? Porque aquí está contenido el carácter de Cristo, el estilo de Cristo, la imagen de Cristo. Por esa razón es que cuando yo dejo que el Espíritu Santo me vaya transformando, dice 2 Corintios 3:18, es transformando a la misma imagen. No transformando a mi imagen, no transformando a la imagen de mi denominación, sino es transformando a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque ya está la semilla, ya está contenido todo. Ahí lo que yo tengo que hacer es expresar a Cristo y declarar la gloria de Cristo en mi vida. Lo mismo tenemos en relación al maíz. Este es un maíz que, por cierto, yo traje del Petén, ya lo he informado de Perú, ya lo he informado varias veces, y este es el maíz que tenemos aquí en Guatemala. Hay una gran diferencia de tamaño, si logramos alcanzar a ver, y hay una gran diferencia de este otro. Este es grande, este es pequeño. Ahora, este es un maíz, como dije, que traje del Perú. Me pasaron 3 lecciones así rápidas, algunas ya las mencioné aquí. Una es que sembramos en casa una vez una de estas semillas, y dio fruto y creció la mazorca o creció el elote, como decimos aquí en Guatemala. Pero cuando ya estaba listo, venimos y lo celebramos y se cocieron los elotes o las mazorcas. Y nos comimos la mazorca. Cuando nos dimos cuenta, nos habíamos comido la semilla. Y después dijimos, ya no tenemos semilla, nos la comimos. La siguiente vez que fui al Perú, volví a traer. Y vengo yo, y con mucha alegría y gozo se la doy a diferentes pastores. Vayan, siembren en sus lugares, pero la mayoría de nuestros pastores, las iglesias las tienen en lugares cálidos. Y esta semilla es de lugar frío y templado. Y vienen y los pastores siembran, y los hermanos sembramos, y cada uno sembró en su respectivo lugar. Y al poco tiempo les pregunto, miren, ¿cómo va la milpa? ¿Cuál milpa? De la semilla que les di. No, si no se dio. Entendí que la diferencia de esto no es que se pueda sembrar en toda clase de tierra. Y eso nos ilustra la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, una semilla cayó junto al camino y no dio fruto, no creció. Otra semilla cayó en pedregales y tampoco ni creció ni produjo fruto. Pero otra semilla cayó entre espinos, esa sí empezó a crecer, pero los espinos dice que la ahogaron. ¿Dónde dio exactamente el fruto? El fruto lo dio en buena tierra y dio fruto a 100, a 60 y a 100 por uno. En total son 190% por uno. Qué tremendo el fruto multiplicador que se da cuando se siembra en la buena tierra. Entonces entendí que esto, que era semilla legítima, no podía ser sembrada en cualquier tierra. Cuando Cristo vino a nuestro corazón, nosotros éramos tierra muerta en delitos y pecados. La Escritura dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, cuando hemos reconocido a Cristo,
y le recibimos como el Señor de nuestra vida y nacimos de nuevo, recibimos vida. Recibimos vida. Y entonces nos hizo buena tierra. Y por eso fue que puso la simiente de Dios. La simiente de Dios no es puesta antes de que haya un nuevo nacimiento. La simiente de Dios es justamente en el momento de tener ese proceso del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque no puede ser sembrada en una tierra que no da fruto. Por eso Él a los nacidos de nuevo los ha hecho tierra deseable, tierra buena. ¿Qué estoy diciendo con eso? Si usted ha nacido de nuevo, usted tiene la capacidad, la habilidad y contiene la naturaleza de Cristo para expresar la gloria de Cristo a través de su vida. Por lo tanto, podemos ser transformados a la imagen de Cristo y expresar el carácter de Cristo, expresar todas las acciones de Cristo. ¿Por qué razón? Porque tenemos la naturaleza de Cristo. Lógicamente necesitamos crecer, por eso es que necesitamos alcanzar madurez, porque mientras vamos alcanzando la madurez, la expresión de Cristo va siendo cada vez más visible, notoria, transformadora y va avanzando en nuestra vida. Por eso se hace necesario alcanzar la madurez. El problema entonces, ¿dónde está? Si dice que el Señor dijo que cada semilla diera su fruto según su género, entonces, ¿por qué si tenemos la naturaleza de Cristo, por qué muchas veces expresamos la naturaleza vieja? ¿Por qué tenemos acciones negativas? Decía el lunes pasado que, por ejemplo, si yo siembro esta semilla y empieza a germinar y a crecer, nos pasó la otra cosa, solo conté dos, y la tercera es, se sembró esta semilla en un lugar, una de estas semillas en un lugar, y se sembró una parte buena con esta semilla, pero a la par se le puso de esta otra semilla, para proteger supuestamente esta semilla. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando crecieron y dieron las mazorcas y llegó el momento de sacar el maíz, no salió ni de este tamaño ni de este tamaño, sino nos dio una semilla un poquito más grande que esta, gordita y pesada. Y dijimos, ¿y qué pasó? No nos dimos cuenta ni reaccionamos que cuando la semilla estaba creciendo, hay un momento de polinización. Y esa polinización vino y tanto combinó esta con esta. Lo serio es que nos creó una tercera genética. Ya no esta ni esta, sino una tercera. Uno de diferente forma, de diferente tamaño, de diferente peso y de diferente incluso contenido. Lo serio era que esa tercera, que nos resultó con una genética diferente, ahora se le conoce o realmente se le conoce como híbrida. ¿Por qué razón? Porque esa no produjo fruto. ¿Por qué razón? Porque era producto no de una semilla que estaba produciendo según su género, sino era de una polinización que le cambió los genes. A eso quiero llegar y quiero decir en relación a lo que le pasó a la iglesia de Galacia. En Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3. Y Pablo les dice eso a la iglesia de Galacia: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? O sea, sí la tuvieron, pero no la obedecieron. La ajustaron a su manera. ¿Y qué dice?
a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado. Ahí vemos que sí, les fue revelada la persona de Cristo. Sin embargo, ¿qué dice? Claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Comenzaron bien, pero en el camino, ¿qué pasó? Voy a usar los términos que usé con esta semilla. La polinización contagió. Y está creando una nueva genética. No la genética de Cristo, la semilla siguió siendo la misma. El problema es la mata, el árbol. Ahí estuvo el problema, y ahí está el problema. ¿Qué pasó con los hermanos de Galacia? Permitieron cosas que no eran correctas. Permitieron situaciones de teorías y conceptos humanos, tradiciones. El judaísmo se metió en la iglesia. Cosas que el Señor ya había terminado en la cruz. Por eso el velo se rasgó e hizo un nuevo pacto con su sangre. Ahora la iglesia estaba volviendo otra vez, como dice en Gálatas 5:1, hablando de ser libres. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ya los había hecho libres, pero ¿qué pasó? Ahora volvieron otra vez a ser esclavos. Uno dice, pero eso es ilógico. Pero pasó, esta iglesia le pasó, a la iglesia de Éfeso le pasó, a la iglesia de Roma le pasó. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sí le pasó. Y eso es lo que le está pasando a la iglesia hoy en general. Ha tenido el nuevo nacimiento, tiene la naturaleza de Cristo, pero ha permitido polinización de teorías y de conceptos humanos, de huecas sutilezas. Por ejemplo, aquí, hablando de la iglesia de Éfeso en Hebreos, capítulo 1, Primera Timoteo, capítulo 1, Primera Timoteo, capítulo 1 y versículo 3. Escuche esto: como te rogué que te quedases en Éfeso, está hablando de la iglesia de Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención. O sea, la iglesia estaba prestando atención no a la revelación, porque la habían tenido, sino estaban prestando atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Qué estaban escuchando? Como aquí mismo en Efesios capítulo 4 nos habla, y versículo 13 y 14, especialmente en el 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Qué pasaba con la iglesia de Éfeso? No seguían la verdad en amor, sino estaban escuchando huecas sutilezas, como dice, puras terminologías, puras vanas palabrerías, cosas que los hacían únicamente fluctuantes. Eso le llamamos polinización. ¿Y qué estaban haciendo de estos hermanos de Éfeso? Nacidos de nuevo, pero sin la expresión de Cristo, sino estaban expresando, siendo conformes a este mundo, siendo conformados a las estructuras humanas, siendo conformados a este mundo.
Y eso es lo que le está pasando a la iglesia. El problema es que generalmente le echamos la culpa al diablo. Y quiero aclarar que no soy el abogado del diablo ni el defensor del diablo. Pero sencillamente quiero ubicar a cada hermano en su lugar. Ahora, ¿qué pasa entonces con esto? Por eso es que nosotros debemos de cuidar lo que Dios nos ha dado. Dios quiere que en vez de estarle echando la culpa al diablo, miremos y nos preocupemos de nosotros mismos. Y miremos el desarrollo y el cuidado que debemos de tener. ¿Por qué razón? Porque son puros distractores. Y que después de tanto hablar del diablo, de veras el diablo puede tomar lugar en nuestra vida. Pero la Escritura dice que esa es responsabilidad nuestra, el desarrollo y el crecimiento. Es por eso que es importante que nos sometamos al gobierno del Espíritu y que hagamos las cosas que Dios quiere que sean hechas. Esa polinización fue la que le pasó a Adán y a Eva. Lo voy a ilustrar de esta manera. Está Adán y está Eva. Pero luego empieza la serpiente a platicar con Eva. Con que Dios os dijo que no comieras del fruto. Y empieza a platicar y Eva le responde. Dejó de escuchar la verdadera fuente y empezó a escuchar otra fuente. Y no se dio cuenta que la estaba, usando los términos que estoy usando ahorita, polinizando. Y viene Eva y le da de comer a Adán y los dos cayeron en el mismo problema. Cuando se dieron cuenta, había cambiado su genética. Ya no tenían la naturaleza, ni eran ya a la imagen y semejanza, y por eso fueron sacados del huerto. Ahora se creó una tercera genética, el hombre viejo, la naturaleza pecaminosa. Y a eso se debe que en Génesis capítulo 5 y versículo 3, Génesis dice que cuando tuvieron a Set, lo hicieron a su imagen y semejanza. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, ya no a la imagen de Dios. Ahora ya fue a su propia imagen. ¿Por qué? Porque ya traía la naturaleza pecaminosa, ya traía una genética diferente. Ya no era la genética del padre ni la genética de la serpiente, ahora era una nueva genética. Lo mismo que pasó con el caso del maíz, nos creó una tercera genética. Nos creó un tercer producto, un tercer fruto. Solo que este otro traía muerte. Y lo mismo en el caso de Adán y Eva, todo traía muerte, porque el único que puede dar vida es Cristo Jesús. Por eso era que nadie podía salvarnos, ni Moisés, ni Abraham, ni los profetas, ni David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, nos podía salvar. El único que podía salvar es el quien traía la naturaleza del Padre, porque traía vida. Por eso dice, por un hombre entró la vida. Y por eso es que fuimos salvos. Pero ahí es donde se creó la naturaleza pecaminosa. Por eso es que cuando viene Cristo, esa naturaleza debe ser muerta. Y dice la Escritura que morimos juntamente con Cristo, fuimos sepultados y hemos resucitado juntamente con Cristo. Esa experiencia es gloriosa y ya la hemos hablado en otras ocasiones. Por lo tanto, no me detengo mucho en esto. Ahora, ¿qué creó? Una naturaleza pecaminosa, lo que se conoce como el hombre viejo. Y a raíz de ahí vino. ¿Quién vino a arreglar esta situación? Cristo. Y por esa razón es que Cristo es el dador de la vida. Ahora, ¿qué debo hacer yo para madurar y crecer? Si yo siembro esta semilla, ¿qué debo hacer? Debo traer abono. ¿Para qué? El abono no le añade ninguna característica a esta semilla. Esta semilla ya la trae.
Lo mismo el riego, lo único que haces es hacer que tenga vida. Pero aquí ya están todas las características. Y decíamos entonces que es el hacer la voluntad de Dios, como Cristo dijo, mi comida no es saber la voluntad de mi Padre, sino dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Muchos nos confiamos de que ya sabemos la voluntad de Dios, pero no la hacemos o la hacemos a nuestra manera. Me gusta ilustrar este caso, y aunque ya lo hemos hablado otras veces, con el caso de David. Dios le revela que había que traer el arca, y viene David y dice, hagamos lo que Dios dijo. Y muchos empezaron a sugerir que sea en carro nuevo, y traigámoslo en carro nuevo. Y hay muere Usa. Más adelante dice David, entonces David dijo, traigamos nuevamente el arca, pero como dijo Dios. O sea, estaba haciendo la voluntad de Dios, pero bajo la tradición de los filisteos, no como Dios había dicho. El problema es ese, a veces creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero no con la forma, no con el procedimiento que Dios ha dicho. Y la voluntad de Dios es que hagamos su voluntad, pero tal como Él ha dicho. Jesús dijo, mi comida es, y la comida es lo que nos alimenta. ¿Qué era lo que alimentaba a Cristo? Era el hacer la voluntad de su Padre. Para hacerla tenía que conocerla, tenía que saberla, entenderla, pero luego la ejecutaba. El problema de la iglesia es que en algunos casos se sabe la voluntad de Dios, pero lo hacemos a nuestra manera y asumimos que porque es la voluntad de Dios que estamos haciendo, ya está completo. No, Jesús no solo hacía la voluntad de Dios, sino hacía como Él quería, o sea, como el Padre quería que se hiciera. Eso es lo que va a producir en nuestra vida, como un abono que le va a dar más fuerza y vitalidad a la semilla que fue puesta en nosotros. Si no, vamos a resultar como los de Corinto, nacidos de nuevo pero desordenados, nacidos de nuevo pero indisciplinados. Y por eso Pablo les dice, ¿qué cosa? Hágase todo decentemente y en orden. Cristo no es desordenado ni es disciplinado. Entonces podemos decir, no estaban expresando a Cristo, a pesar de que tenían los dones del Espíritu manifestándose, tenían los ministerios manifestándose. Imagínense el don de profecía, el don de lenguas, el don de milagros, el don de fe, los diferentes géneros de lenguas, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, todos expresándose, pero se habían quedado inmaduros, porque solo se habían preocupado por usar dones y ministerio, pero no por expresar a Cristo. Esto es muy importante. Lo que Cristo viene no es alguien que exprese un don, viene a recoger, no es alguien que expresa un don o expresa un ministerio, sino es la iglesia que expresa a Cristo mismo, porque es su cuerpo, y su cuerpo no va a estar diferente, no va a ser una tercera genética, es la iglesia que tiene la forma de Cristo. Lo ilustro con un animal que tiene la cabeza de un elefante, pero el cuerpo de jirafa. No concuerda. Y la iglesia hoy en día está así. Cristo es la cabeza, pero la iglesia tiene una forma diferente. Esa no es la esposa de Cristo, ni es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene y debe tener y alcanzar en su plenitud la expresión de la naturaleza de Cristo, la naturaleza exacta de Cristo.
Es por eso que hoy debemos de tener cuidado en que no se nos filtren escuchando a doctrinas de hombres, palabras mentirosas o doctrinas de error, como dice la Escritura. Es necesario que seamos enseñados por el Espíritu y que se nos revele por el Espíritu la naturaleza de Cristo. Lógicamente el Espíritu nos va a enseñar de acuerdo a lo que está en la Escritura. La Escritura nos revela a Cristo, su persona, su carácter, su estilo de vida. La diferencia de Pedro era que él recordaba a un Cristo físico y a un Cristo aquí en la tierra. Y él bien le podía decir a Pablo: tú no sabes nada porque yo comí con él, yo anduve con él, yo oí cuando él y vi cuando él detuvo la tempestad, vi cuando él usó sus dones, vi cuando usó su ministerio sanando a los enfermos. Pero Pablo viene y dice: sí, tú viste a un Cristo físico, pero lo que yo estoy enseñando es a un Cristo revelado. Y por eso es importante que nosotros podamos ver a la luz de la Escritura, por la dirección del Espíritu Santo, la urgente necesidad de expresar a Cristo. Y que no haya ninguna contaminación, que no haya nada que nos afecte. La otra cosa que nos puede afectar en el desarrollo del crecimiento espiritual es que hay algo aquí que puede ser afectado. Cuando explicaba de la polinización, se da precisamente esta situación. Aquí hay una milpa de un elote o mazorca diferente y aquí hay otra milpa de otra mazorca diferente. Y el viento poliniza y ahí es donde afecta y cambia no solo la forma, sino la genética. La otra cosa que puede afectarnos es cuando nace, por ejemplo, un árbol, vamos a decir, y muy común, el mango, que es conocido en todos lados. Yo siembro una semilla de mango y me empieza a crecer el mango, pero luego lo injerto. Y al injertarlo le cambio, ¿qué cosa? Su genética. Le cambio los genes y me va a dar un mango diferente. Ya no el mango que sembré, ni el mango que adherí, sino ya me va a dar una genética diferente. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? Y quiero concluir con lo que Pablo le dijo a la iglesia de Colosa. Colosenses también estuvo en esta misma situación, la iglesia de Colosa. ¿Qué dice aquí en Colosenses capítulo 2 y versículo 8? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Uno dice, pero ¿cómo es eso una iglesia siendo llevada por los rudimentos del mundo y por las sutilezas y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres? Si es una iglesia de Cristo, uno podría decir, se supone que vamos a aprender a Cristo. Y sin embargo, Pablo les dijo que han aprendido de todo esto, pero lo que menos habían aprendido y no según Cristo. O sea, no estaban aprendiendo de Cristo, sino estaban aprendiendo puros conceptos, tradiciones y teorías. Dos cosas importantes que pueden suceder en el crecimiento y que nos cambian la genética. Una es la polinización y otra es el injerto. Y esto ha pasado con la iglesia y le pasó a la iglesia de Colosa por permitir y por escuchar a doctrinas de hombres. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y está hablando que cuando oímos nos introduce al proceso de salvación para poder experimentar la obra de Cristo en nuestra vida.
Cuando está hablando de fe, no está hablando de una creencia, de una doctrina, sino de una persona que nos transforma y nos cambia. Pero no es solo por oír, sino ahí nos introduce a esa fase hasta llegar a tener la semilla de Cristo, la simiente de Cristo. Por eso es importante a quién estamos escuchando. Por la iglesia de Éfeso, por estar escuchando estratagema de hombres, costumbres, tradiciones, perdió y cambió su genética. Dejó de ser una iglesia que expresaba a Cristo. La iglesia de Corinto igual, la iglesia de Colosa igual, la iglesia de Galacia, dice ahora se estaban perfeccionando por la carne. No alcanzaron la madurez. Es necesario que nosotros cuidemos esto en nuestra vida y seamos transformados por el poder del Espíritu, pero para expresar a Cristo en nuestra vida. Y que cuidemos y seamos celosos que nuestra genética no sea cambiada. Al hablar de nuestra genética, no estoy hablando de nosotros, sino la genética que fue puesta en nosotros de Cristo en nuestra vida. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe o por la fe del Hijo de Dios. Alabado sea su nombre. Eso debe ser la iglesia que está alcanzando madurez, no permite polinización, cuida su entorno, cuida que escucha, cuida que ve, cuida que está siendo enseñada, cuida que está recibiendo, cuida si está haciendo la voluntad del Padre o no, cuida de no hacer su propia voluntad, cuida de no hacer la voluntad de otra cosa que no sea Cristo. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, cuida de hacer la voluntad del Padre como Él quiere que debe ser hecha, porque la iglesia sabe que esa es su comida, que lo nutre, que lo alimenta para seguir expresando la naturaleza de Cristo en medio de nosotros. Y el Espíritu Santo que viene a darnos vida y hace que ríos de agua viva fluyan del interior de nuestro vientre para la gloria de Cristo Jesús. La pregunta es hoy, ¿por eso te has sentido decepcionado, deprimido muchas veces? ¿Por qué cuántas llamadas al altar quizás ha hecho el pastor? Ven y pon tu carácter en el altar de Dios. Y tú vienes y pones supuestamente tu carácter en el altar de Dios y te lo llevas y allá otra vez las mismas cosas. Porque no has dejado que la genética, la naturaleza de Cristo se exprese en ti. Y por eso habla del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no es más que la expresión de la naturaleza de Cristo. Eso es muy importante. No es otra cosa más que la expresión de la naturaleza de Cristo. Y el fruto no es forzado. El fruto se da con toda naturalidad porque ya va contenido, y el diseño que ya vimos en Génesis 1:11 es y que cada árbol dé fruto, pero un fruto según su género, no otro. Y la iglesia ha sido llamada a dar fruto según su género y no otro. Si es otro, no es la iglesia de Cristo. Será otra iglesia, pero menos la de Cristo Jesús. Por eso Cristo dijo, edificaré mi iglesia. No es cualquier iglesia, no es un montón de iglesias, sino es la iglesia que está siendo conformada a la voluntad de Cristo Jesús, a la voluntad del Padre, que cumple su propósito. Permítame orar hoy y pedir que la bendición de Dios sea sobre su vida y que el Espíritu Santo nos ayude a ampliar y que no nos suceda y que no seamos una iglesia como el estilo Adán y Eva, que ya el Padre había sentado su propósito, su naturaleza, su propósito, su plan, les dijo que habían que hacer, pero por estar escuchando otras voces,
cambiaron su genética. Y en vez de ser a la imagen de Cristo, del Padre, de Dios, resultaron siendo a una imagen de una naturaleza pecaminosa. Es necesario que cuidemos eso y que vivamos para ser la expresión de Cristo y que lleguemos conforme vamos alcanzando su madurez a ser la expresión de Cristo en toda su plenitud. Padre, hoy en el nombre de Jesús te damos gracias por tu presencia y por tu poder y por la oportunidad que nos das de edificar tu cuerpo, de edificar la iglesia bajo los principios del reino de Dios, bajo el señorío de Cristo, bajo el gobierno de Dios y bajo el diseño establecido por Dios mismo. Hemos sido llamados a ser una iglesia que demos fruto, que expresemos a Cristo, pero hemos sido llamados a una iglesia a producir según su género. No otro género, sino el que nos fue puesto a nosotros, que es la simiente de Dios en nuestra vida. Por eso hoy te exaltamos y te bendecimos, y que como iglesia hoy nos sometamos a la guía del Espíritu para ser transformados a la imagen de Jesucristo. Y que aquel versículo de Romanos 8:29 que nos dice que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, siga siendo una realidad en nuestra vida. Que ya no nos quedemos como niños, ni solo como jóvenes espirituales, sino que alcancemos la madurez para ser la expresión exacta de la naturaleza de Cristo en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Será bueno escuchar sus comentarios, alguna pregunta incluso, y con gusto la podremos responder y podremos bendecir y enriquecernos todos a través de la edificación como cuerpo de Jesucristo, y de esta manera ser edificados juntos en la presencia y en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Así que es importante que nosotros participemos, y es el tiempo para ustedes. Mientras tanto, recuerdo, el próximo domingo se estará recogiendo una siembra con el propósito de ayudar a los hermanos allá en México que han tenido problemas. Muchas casas fueron totalmente inundadas. Esto significa que, hermanos, perdieron todo. Al decir todo, es todo. Porque las casas fueron inundadas y muchos hermanos incluso estuvieron en el techo esperando ser sacados de allí. Perdieron todo. Y muchas otras personas perdieron sus carros. Los carros salían y iban en el río como que fueran papel. Por esa razón es que es necesario que como iglesia podamos responder, ayudar a nuestros hermanos en México. Así que vamos a bendecirles. Gracias a Dios no hubo ninguna tragedia humana, pero sí se quedaron sin sus cosas. Unos lo perdieron, como ya dije, todo. Así que hay iglesias donde ahorita se les está proveyendo alimento o se les está llevando víveres a los lugares donde se les está teniendo ubicados a varias personas, no solo a hermanos de la Misión Cristiana del Calvario, sino a vecinos también. Se les está llevando víveres, y por eso es importante que colaboremos, porque es necesario que como iglesia respondamos como una iglesia familia y colaboremos. Al finalizar el programa, usted puede copiar, porque ahí va a estar la dirección de correo electrónico del apóstol David, como de la profetisa Alejandra López, como de la profetisa también Sandra López. Así que
Ahí estarán los correos. Dije que iban a haber 3 estaciones debido al problema de hacer llegar los víveres o cualquier cosa por la dificultad que hay de accesos o que se hace muy lento esa provisión. Pero por esa razón hemos querido que se haga más funcional y como dije, hubiésemos querido que hubiesen más estaciones, pero no tengo la información total y por lo tanto no podemos decir cuál sería la otra estación. Como decíamos, el depósito puede hacerse en MoneyGram o puede hacerse en Western Union. ¿Qué va a pasar? Cuando ya haga su depósito, debe escribir al correo de alguno de estos hermanos. Depende a quién lo depositó, si al apóstol David, si a la profetisa Alejandra o a la profetisa Sandy. ¿Qué debe incluir? Primero, su información debe incluir en qué recurso utilizó, si Western Junior o MoneyGram. Segundo, debe incluir el nombre a quien lo dirigió, si al apóstol David o como ya mencioné. Tercero, debe incluir el número de referencia, el número de boleta que le dieron ahí para que cuando la persona llegue a hacer el cobro sea en base al número de referencia que le dieron. Así que esa información es muy importante. ¿Y cuánto fue lo que depositó? Eso es muy importante. Cuando usted deposita, eso ahí mismo le dicen cuánto es la cantidad en pesos mexicanos. Y esa es la información que usted debe indicar a los siervos del Señor, como ya dijimos. Así que debido a eso, les animamos a que juntos este domingo celebremos juntos una siembra del Señor para bendecir al cuerpo de Jesucristo en México. Y los vamos a respaldar porque son parte nuestra y para la gloria del Señor han tenido una actitud preciosa, incluso de dar gracias a Dios por todo lo que ha pasado. Y ellos saben que este es el tiempo de la restitución de todas las cosas. Así que gracias a Dios por el crecimiento y la madurez que se ha alcanzado. Sabemos que necesitamos más, pero felicitamos a los hermanos y damos gracias a Dios porque no hay ninguna tragedia en relación a nuestros hermanos y es tiempo de que los bendigamos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Ronnie dice, en la manera de pensar, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, comparado con 1 Corintios 13:11. Algunos son maduros para pensar o son niños para pensar, pero maduros en la malicia. No, aquí dice que no, debemos de ser maduros para pensar. ¿Y Pablo qué dijo? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, no dice que se le cayeron las cosas de niño, sino dejé lo que era de niño. Esa actitud es una acción personal de cambio, de transformación, de crecimiento, de desarrollo. Y siguió pensando, siguió hablando, solo que ya no como niño, sino ahora como maduro. Muy importante eso, gracias. Por eso es muy importante los comentarios porque nos enriquecen y nos ayudan a todo el cuerpo de Jesucristo. Así que bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios por los comentarios y podemos ser bendecidos. Le recordamos también nuestro Congreso de Jóvenes. Nuestro gran Congreso de Jóvenes en noviembre. Linaje escogido.
Linaje escogido es el tema que está llevando nuestro Congreso de Jóvenes. Será una manifestación tremenda. Hay una asistencia que ya no solo reservó, sino ya pagó su lugar y su entrada a su participación al Congreso de parte de los del Petén. Hay una efervescencia en Petén, los bendigo y declaro la gloria de Dios en las iglesias de Petén. También hay otros despertares en diferentes lugares, así que gracias a Dios, pero Petén nos está poniendo punto, nos está dando el ejemplo en esta oportunidad. Ya tenemos un buen número. Alguien le preguntaba al profeta Ronald, ¿y cuándo es la última fecha de inscripción o el último día de inscripción? Y él le decía, el último día de inscripción puede ser el día del Congreso, pero eso sí te va a tocar en la piscina o en la alberca, como dicen muchos. ¿Qué está diciéndole con esto? Ya no vas a tener lugar. Así que no hay que estar pensando en el último día. Piense que ahora es el tiempo, porque de acuerdo a conforme usted se inscriba, así va a ser, ¿qué cosa? El lugar que usted va a tener. Así que hágalo pronto. Los del Petén, como dije, ya nos han puesto el ejemplo, el modelo de inscribirse pronto y así van a participar muy cercano a que todos recibamos la bendición de Dios. Así que adelante tenemos al profeta César. Dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Una diferente doctrina es alterar con mezclas, con puro estudio humano. La esencia de la revelación y una consecuencia es que tarde o temprano acarrearán disputas y contiendas, de lo que menos harán es edificar. Lo que pasó con Corinto y lo que pasó con Colosa y cualquier otra iglesia que pudiéramos enumerar, provocó divisiones. Una cosa es que nos veamos y que tengamos diferencias en funciones, pero otra cosa son divisiones. La Escritura habla del cuerpo, unos son oído, otros son manos, otros son pie, otros son etcétera, etcétera. Esas diferencias son parte del cuerpo, son complementos, pero otra cosa son las divisiones. Una diferencia no es división. El problema es cuando hacemos de las diferencias una división. Y es donde entran las disputas, los conflictos. En vez de edificarnos, entran contiendas. Y eso le pasó a la iglesia de Corinto. Y llegaron al punto de formar partidos. Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y hasta que los que decían de Cristo estaban en la misma situación, enfermos, porque lo decían por una actitud partidista en vez de una actitud de unidad. Así que por eso es muy importante. Juan y Mireya dicen, bendiciones apóstol, que el Señor le siga revelando y usando grandemente para que pongamos por obra lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos como Él. Desde Villavicencio Meta, un saludo. Qué bueno. Dios les bendiga a Juan y Mireya, y así es precisamente lo que ustedes han estado expresando. El pastor Pablo y Cinti dice, no debemos mezclar la semilla, el programa que Dios ha establecido. Si revelamos a Cristo no podemos desviarnos porque Él es la semilla perfecta. Y recordemos, el diseño establecido por Dios es que todo árbol de fruto dé fruto según su género, no otro. Si da otro, se salió del diseño. Tendrá otra forma, pero menos la forma de Cristo. Muy importante. Gamaliel Pérez. Por eso habla el apóstol Pablo de las obras infructuosas de la carne, porque proceden de una naturaleza que fue alterada,
es una tercera, o sea, híbrida. Así es. Lo que es de la carne, carne es, dice la Escritura. Lo que es del Espíritu, Espíritu es. Definitivamente las obras infructuosas de la carne. La carne es el producto de ¿qué cosa? De una procedencia de naturaleza alterada, contaminada, polinizada. La vida en la carne es la expresión de una vida dañada, de una naturaleza dañada. Por eso es importante cuidar, para que hagamos siempre lo que el Señor quiere y que nos mantengamos según como Él dice en Efesios 1:4, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin manchas delante de Él. Así que ese es su propósito, ese es su plan. Y como dice aquí el hermano Gamaliel, sí es una naturaleza alterada. Es por eso que debemos nosotros vivir conforme la naturaleza que nos fue puesta, y es la naturaleza de Cristo en nosotros. Bendito y alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Si hubiese un comentario más, con gusto estaremos informándolo, o gracias, o si hubiese una pregunta, con gusto también estaremos respondiendo para la gloria de nuestro Dios. La familia Guayasán dice: qué bendición, apóstol, tener estas revelaciones que el Espíritu Santo de Dios nos está dando para la edificación del cuerpo de Cristo, sin ninguna clase de mezclas, y así lograr el propósito de nuestro Padre Celestial, toda la plenitud en nuestras vidas. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y bendiciones a todos mis hermanos de Misión Cristiana del Calvario desde Villavicencio, Colombia. Colombia se está haciendo presente y hay un buen número de hermanos de Villavicencio o de Colombia en sí que nos está viendo. Así que gracias a Dios, Dios les bendiga. Un saludo a esos colombianos que tienen hambre y sed del Señor, los de Honduras, en Perú, en diferentes lugares. Dios les bendiga grandemente. Alejandro Ibarra, Mateo 16:12 dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardase de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué hay que guardarse? ¿Por qué tenían que cuidarse? Para que no fueran contaminados. Y eso fue lo que la iglesia, como ya vimos, ni Roma, ni Corinto, ni Éfeso, ni Colosa, ni ninguna iglesia cuidó. Y eso es lo que le está pasando a la iglesia hoy en día. No se está cuidando, qué está escuchando, qué está viendo, de qué se está nutriendo. Está haciendo su propia voluntad. Hemos predicado muchas veces desde el púlpito un evangelio humanista. Haz lo que tú quieras, lo que tú sientas, lo que a ti te parece. Ese es humanismo. Ese es hacer lo que tú quieres. Pero Jesús dijo, es hacer. Mi comida es hacer, no mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. La familia Linares dice: debemos tener cuidado, el diseño y guardar la revelación que nos ha sido dada y vivirla para no dejarnos seducir por otro tipo de doctrinas. Cualquier influencia que nosotros tengamos, lo único que va a hacer es contaminarnos y nos va a afectar la genética y tendremos otra forma, pero no la forma de Cristo. Puede ser parecido, por eso Él dice sin mancha, sin arruga, pero ni cosa semejante. No es ni siquiera semejanza, es la imagen de Cristo. Por eso es importante cuidar. Gemima de Martínez dice, Colosenses 1:10, Nueva Traducción Viviente, en la versión Nueva Traducción Viviente dice: entonces las formas que vivan siempre honrará y agradará al Señor,
y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Debemos de ir creciendo, y ya vimos que es crecer no en una forma, no en una sola cosa, sino es crecer en todo, de una manera integral. Espíritu, alma y cuerpo, que seamos santificados para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias a Dios por sus comentarios. Entiendo que hay más, quizás preguntas, comentarios, y con gusto mándelos y nosotros lo estaremos viendo al terminar nuestro programa, y con gusto estaremos fortaleciendo o respondiendo a alguna pregunta que nos pudiesen mandar. Un saludo a todos los hermanos y bendiciones, y que la gloria de Jesucristo sea sobre nuestra vida. Tenga listo papel y lápiz, porque despuesito, inmediatamente, tendrán las direcciones de correo electrónico, así que donde se puedan enviar las ayudas de las siembras recogidas de este domingo que viene para México. Dios les bendiga, bendiciones, y adelante para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.